Bueno, buenos días. Bienvenidos de nuevo a una nueva charla de Ágiles Co 2020. El día de hoy estamos con Jorge Andrés Ramírez Bustos. Él es Agile Coach de Quantum Interactive System. Es una empresa especializada en capacitación y transformación digital, ágil, perdón. El día de hoy nos va a presentar cómo aplicar el valor de la respuesta ante el cambio en tiempos de pandemia y cómo desde su experiencia se adaptaron a la llamada nueva realidad. Jorge, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y bienvenido. Natalia, buenos días. Muchas gracias a ustedes por abrir el espacio y hacer posible nuestra conexión aquí en Ágiles Colombia 2020. Es para un gusto, es un gusto para nosotros desde Quantum poder venir a representar lo que hacemos en la compañía y podérselo entregar a toda la comunidad ágil de Colombia. En esta charla el día de hoy vamos a hacer todo un proceso eh, para presentarles y contarles un poco nuestra experiencia en estos últimos 6 meses y cómo el valor del manifiesto ágil, respuesta al cambio ante seguir un plan, que es el foco de todas las sesiones de esta jornada, se materializó en nuestra compañía y en nuestras vidas y nos brindó herramientas fabulosas para evolucionar y estar hoy aquí en Ágiles Colombia para presentarles todo un poco. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a todos y a todas las que están acompañándonos. La sesión va a ser una sesión muy chévere. En el transcurso de los siguientes 45 minutos hablaremos cómo el COVID nos desafió a realizar cambios habituales en nuestras vidas, cosas que parecían totalmente claras y arraigadas a nuestro ser, cambiaron y se volvieron atípicas y peligrosas, ¿sí? Esto nos hizo vernos en la necesidad de volcarnos a darle alma y a aprovisionar de sentidos a esos medios tecnológicos, nuestros celulares, nuestros computadores. Eso que creíamos que era una herramienta simplemente para llevar el día a día se convirtió en algo que casi que tiene vida y nos da hoy en día todas las acciones necesarias para poder llevar a cabo nuestras actividades día a día. En esto vamos a hacer todo un proceso de contarles cómo nos fuimos transformando y cómo vivimos cada uno de los pasos del COVID y cómo el COVID cambió la filosofía de Quantum como empresa. ¿Listo? Porque muchas concepciones que teníamos y excusas que usábamos en la actualidad para no hacer cambios se nos fueron al piso de una forma radical al inicio. Cuando apareció el COVID, todo cambió, todo dio un giro de 180 grados y hizo que nos reinventáramos sobre la marcha, que es algo que nos invita a hacer este fabuloso valor del manifiesto, que es respuesta al cambio, estar preparados para poder cambiar. Entonces, vamos a verlo. Entonces, para verlo, les voy a contar un poco antes. Antes de iniciar y entrar en contexto, quiero darles un enfoque a esta sesión y que ustedes entiendan de primera mano por qué este valor es tan vital para Quantum. ¿Listo? Pero ¿de dónde viene este valor? ¿De dónde salió? Este valor salió o viene originado desde el 2001, cuando por allá en el año 2001 se firmó el manifiesto ágil. Esto lo firmaron 17 personas y en ese momento iba muy alineado a la necesidad de el sector informático, el sector de software, el sector de desarrollo de software, para buscar poder hacer desarrollos más rápidamente, cambios y así satisfacer al cliente, que en su momento eran empresas de tecnología, ¿sí? Pudiendo suplir todas las necesidades que tenían en su momento para cumplir antes de cumplir un cronograma o asociar un plan trazado. Entonces, antes de hablar un poco más del valor del manifiesto, tenemos que tener en cuenta una cosa y es que cuando hablamos de respuesta al cambio antes de seguir un plan, no estamos diciendo que no es importante planear, no estamos diciendo que debemos omitir la planeación en los proyectos o en nuestra vida. Al contrario, este valor nos invita a hacer planeación constante, ya que nos enfrenta a que cada situación de nuestras vidas tiene que tener un foco supremamente claro y es que tenemos que estar planeando constantemente porque de lo contrario estaríamos quedando obsoletos. ¿Listo? Entonces, responder al cambio antes de seguir un plan, como les digo, es un valor del manifiesto que en tiempos de pandemia todos hemos aplicado aún sin conocer el detalle de su presencia. ¿Sí? Muchos estamos acá porque seguimos a Ágiles Colombia, estamos apasionados por el tema de la agilidad, pero algunos otros no tenemos claridad de qué es esto del manifiesto. Pero sin importar si lo conocíamos o no lo conocíamos, a hoy podemos decir que todos lo hemos aplicado. ¿Sí? Porque es algo que tenemos claro en nuestro ADN, es algo que está arraigado a nosotros. ¿Sí?
históricamente, desde siempre hemos buscado la manera de evolucionar. Cualquier cosa que nos cambia nos hace generar una evolución en nuestro haber, en la industria, en la tecnología, en cualquier sea el lugar o la situación en la cual nos encontremos, siempre hacemos unos cambios. ¿Listo? Y esto es algo que empíricamente hemos tenido que abordar en cada situación. Entonces, como es algo que es de la cotidianidad, y aquí como vemos en nuestros dibujos, se trata de sentarnos a hablar y en comunidad con nuestras familias, con nuestros equipos de trabajo, con las personas que nos rodean, poder buscar la forma de encontrar eh, la mejor manera de cambiar, de adecuarnos a las situaciones cambiantes del mundo. Entonces, para esto, vamos a ver un poquito por qué evolucionamos. Entonces, ya sabemos que el manifiesto nos da una herramienta para poder hacer todo un proceso de transformación, que nos dice, oye, antes de empezar a cambiar, antes de empezar a planear un futuro a muy, muy largo plazo, empieza a hacer cambios puntuales, a hacer cambios en el ya. Y esto es lo que nos invita a hacer un proceso evolutivo, a evolucionar, ¿sí? En la actualidad estamos expuestos a cambios en todo momento, como les decía, el ritmo de nuestras vidas es una cosa loquísima, el mundo hoy en día no para, todos los días estamos teniendo diferentes cambios y llegó el COVID, ¿no es cierto? Llegó el COVID a principios del año, bueno, a principios del año 2020 a Colombia, a mediados de marzo, fue cuando se materializó el tema. Y todo esto nos ha hecho evolucionar, nos ha hecho reevaluarnos y nos ha puesto a pensar si tenemos que hacer las cosas de una forma distinta. En la actualidad estamos, como les decía, vamos a hacer todo un proceso de evolución. Y la única forma para evolucionar en el ser humano es adaptándose a la sociedad. Es decir, parece increíble, pero todo lo que ha cambiado en el mundo en las últimas 2 décadas es una cosa absurda. Si nos devolvemos a hace 20 años y nos paramos como en el dibujo que tenemos ahí, 20 años atrás, y pensamos en un futuro 2020, creo que ninguno de nosotros, o bueno, algunos o no la mayoría pensaríamos que estaríamos en este punto. Y a principio de año, cuando estábamos en el 2020, pensábamos que este año sería una cosa todavía más veloz, cambiaríamos de una forma abrupta, pero la humanidad siempre tiene unos espacios donde nos hacen un freno, y eso fue lo que nos dio el COVID. El COVID nos paró en seco, literalmente nos permitió decir, lo que estamos haciendo no es lo correcto, o no es lo correcto, sino no estamos preparados para afrontar de una forma eh, diferente lo que nos traza el camino. Y eso es lo que nos está poniendo el COVID a hoy. A hoy el COVID nos está diciendo, mira, llegó en marzo del 2020 y todo cambió. Lo que parecía fácil, sencillo, lo que era seguro, se convirtió en algo inseguro, ¿sí? Lo que para nosotros era una concepción ya dada, se convirtió en un riesgo. Ya salir a la calle era un peligro, ya abrazar a nuestros familiares era un peligro, ¿sí? Entonces esto nos invita a evolucionar, y la evolución es tan importante porque si no la tenemos no vamos a estar vigentes, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y el COVID, como les digo, nos hizo a nosotros desde cuánto hacer un alto para poder llegar a decir qué vamos a hacer, cómo vamos a afrontar este tema de pandemia de una forma diferente. Y como ese alto fue importante hacerlo, nos dimos cuenta que muchas de las cosas que teníamos, ya las teníamos, quedábamos por sentadas, perdón, ya hacían parte de nuestro ADN. ¿Y por qué hacían parte de nuestro ADN? Porque al enfrentarnos a procesos de cambio, todos actuamos de formas distintas, ¿sí? Podemos experimentar miedos, experimentamos frustración, felicidad, cualquier tipo de emoción, pero lo más importante es que todos reaccionamos de una forma automática a los eventos que normalmente tenemos que nos hacen cambiar. Por esto, quiero presentarles en este momento un pequeño ejemplo que vamos a hacer para ver una misma situación con diferentes actores. Y vamos a ver cómo una misma situación con diferentes actores genera realidades distintas, ¿sí? Para esto, yo los invito a que nos ubiquemos en el 25 de marzo del 2020, día en el que se declaró el inicio de la cuarentena en Colombia. Y para nuestro ejercicio, o para nuestro ejemplo, imaginémonos dos familias con un nivel de ingreso socioeconómico igual, ubicados en el mismo estrato social, con las mismas condiciones. Saquemos un poco de lado el tema de como la escala que manejamos en el país, y pongamos dos familias compuestas por papá, mamá y 2 hijos, ¿sí? Dichas familias estaban preparadas, tenían sus planes, llegó el inicio del 2020 y estábamos listos para afrontar retos.
Papá tenía un trabajo, mamá tenía un trabajo, los hijos tenían una proyección a nivel de universidad, a nivel de colegio, teníamos unas proyecciones, unas metas, todos teníamos nuestro plan trazado. Nadie esperaba que las cosas cambiaran, o si cambiaban, deberían de cambiar para mejor, no de esta forma tan radical. Veíamos a principios del año que a nivel en China, pensábamos que lo que estaba pasando en China no nos iba a tocar, que tal vez era algo no tan para Colombia, cuándo llegaría eso a nuestro país. Y fuimos evolucionando y fuimos viendo que pasó enero, los casos crecían, pasó febrero, los casos crecían, ya teníamos casos cercanos, nos sentíamos rodeados, ¿no? Comenzó a salir el tema de Europa, veíamos que en Europa también empezamos a ver todo ese proceso gravísimo, las redes sociales nos invitaban a estar preparados, pero seguíamos creyendo que eso tal vez no nos tocaría. Y es algo natural porque normalmente cuando vemos que algo sucede pensamos que eso nos va a tocar a nosotros. Sin embargo, todo fue evolucionando y este virus no paró y ya llegó a Europa, llegó a Estados Unidos, comenzó a Centroamérica, llegó a Sudamérica y entonces llegó a Brasil. Y ya todos estábamos expectantes a pensar en qué momento llegará a Colombia. Ya eso que parecía lejano se volvió inminente. Entonces empezamos a tratar de prepararnos, pero muchos en nuestro inconsciente creíamos que eso era una gripita breve, sencilla, sin mucho por qué preocuparnos. Otros pensábamos que sí, realmente era muy complejo. Las especulaciones en redes sociales, las especulaciones en televisión, lo gravísimo de la situación en China, sobre todo en Italia, en España, generaba una incertidumbre grandísima en cada una de las familias. Y para nuestro ejemplo, vamos a ver cómo se comportaban estas familias. Entonces, hasta ahí, hasta todo este punto, un poco normal, el susto normal, ver las reacciones normales de todo lo que se desencadena, pero siempre la tranquilidad de decir, de pronto a mí no me pasó, o a mí no me va a pasar, porque eso le pasa a otros menos a nosotros. Pero entonces, para esto, miremos la primera familia. ¿Y quiénes son ellos? Preguntamos nosotros. Aquí encontramos la primera familia, la familia número uno, la vamos a llamar la familia número uno. Y en el momento que se decreta la pandemia, perdón, se decreta la cuarentena, vienen los cambios y las incertidumbres. La familia, como la ven ahí, está sonriente, está feliz, tiene sus proyecciones, pero aparece este proceso supremamente complejo de decir, wow, nos cambió el plan. Lo que soñé en enero, febrero, marzo se fue al piso. Tengo que replantear, ¿sí? Y nos pone un poquito en esto y decimos, hay una diferencia, sí, la diferencia son las mismas cuatro personas, ¿sí? Podrían ser las mismas cuatro personas, pero ya su actitud ante la situación cambió, ¿sí? Y podemos poner que esta es la familia número dos. La familia número dos tiene exactamente las mismas situaciones, las mismas incertidumbres, pero vamos a hacer un pequeño zoom a la situación. Y para hacer ese pequeño zoom a la situación vamos a tener en cuenta dos cosas. Familia número uno, familia número dos. Pero ¿cómo es posible que la familia número uno, aún con toda esta situación, siga sonriendo y siga pensando que todo es posible? ¿Y por qué la familia número dos tiene esta cara de desasosiego y de incertidumbre tan alta? Y realmente, ¿por qué pasa esto? Entonces vamos a hacer el zoom. Entonces vamos a suponer y vamos a imaginarnos un caso extremo en ambos lados. Entonces, partamos en la familia número uno. Vamos a poner la familia número uno, que es la familia que está cabizbaja. Al recibir la noticia de la cuarentena, de forma automática, el padre, vamos a ponernos en la posición del padre de la familia, para el ejemplo, desestima la magnitud de la situación, dice, no, esto no es grave, esto es parte de que nos quieren dominar, y bueno, cuánta excusa podemos llegar a sacar que este bien o mal no es el punto de este ejemplo. Pero él al desestimar la magnitud de la situación reniega y busca a los culpables. Cree que los culpables son otros menos nosotros. Entonces, al buscar los culpables, simplemente él quiere justificar su enojo, quiere sentirse que le reprimen sus derechos y le cambian todo lo que tenía por sentado por culpa de un virus. Por culpa de ese virus, sus hábitos, sus rutinas se destroza y eso inmediatamente hace que en él se genere una resistencia al cambio, porque está viéndose en la obligación de tomar acciones que no quería tomar. Para él su vida estaba perfecta, estaba bien y con problemas y demás, pero íbamos por el camino correcto. Entonces, en este punto y hora, ¿qué pasa? Este padre, al ser el líder de la familia o la madre, cualquiera de los ejemplos que queramos tomar, transmite automáticamente esto a su familia, a su esposa, a sus hijos, ¿sí? Lo que hace
que se ocasiona una tensión increíble en la familia, se generan tensiones y a medida que van pasando los días, ya llevamos más de 6 meses en esto y el virus continúa creciendo, creciendo, el tema se torna más complejo, perdón, ¿sí? Los niños se ponen insoportables o los adolescentes quieren salir porque sienten que tienen que ir a su universidad. Algunos, si le agregamos a esto que de pronto uno de los adolescentes está para graduarse, entonces la depresión viene y se vuelve un caos completo. ¿Por qué? Porque tuvimos que cambiar, ¿sí? Y al final de esto también empezamos a mirar, no, es que también me toca asumir responsabilidades, acompañar a mis hijos en el trabajo, en las clases, también hacer mi trabajo desde casa, ayudar a las tareas de la casa, bueno, un sinnúmero de ejemplos que podemos utilizar que hacen que el cambio lo veamos de una forma mala, ¿sí? Olvidándonos un poco del virus, todo lo que el virus trajo, perdón, a cada una de las familias empieza a verse transformado en situaciones que solamente dependen de los miembros de la casa, ¿sí? Si bien el virus nos puso contra las cuerdas, nos obligó a hacer un cambio radical, estaba en cada uno de nosotros ver la mejor forma de asumirlo. Entonces, este es el primer ejemplo. Llegó todo, caos completo, nos sentimos mal, nos sentimos supremamente desmotivados, creemos que las cosas no van a salir de la forma, no sabemos cómo vamos a actuar y hay sobre todo una incertidumbre de algo que no podemos controlar. Ya no sabemos si realmente es algo grave, si no es algo grave, si están mintiendo, si no nos están mintiendo. ¿Listo? Pero antes de ir a la siguiente parte, vayamos la misma situación, pero en el otro extremo, el padre número 2. Vamos a ubicarnos en el padre número 2, el que está aquí sonriente. Y no se trata de que él esté sonriente porque le parece fabuloso el virus, no. Él recibe también la noticia de cuarentena al mismo tiempo que el padre número 1. Sin embargo, pues él no tiene la claridad si esto es grave o no es grave, pero toma una decisión ante lo que se le está poniendo enfrente. Y es la decisión de escuchar y atender las recomendaciones. Porque no hay nada más difícil que pelear contra la corriente. No se trata de dejarnos llevar siempre a la corriente, pero hay que saber en qué momento tenemos que escuchar y tomar la mejor decisión para nosotros. Entonces, cuando él decide atender las recomendaciones, los miedos no se van, los miedos vienen y tal vez vienen potencializados, vienen completamente eh, cargados de incertidumbre, de cosas que nos pueden aterrar al momento de irnos a dormir, más como líderes de familia podemos pensar qué vamos a hacer y qué pasa si el trabajo se acaba, qué pasa si no hay mercado, qué pasa si la histeria colectiva que se presentó hace que tengamos problemas sociales, tengamos problemas de seguridad, bueno, un sinnúmero de cosas, pero él decide tomar las recomendaciones adelante, ¿sí? Controlar sus miedos y sin embargo, lo más importante de esto es que es consciente que su actitud es la que de su actitud depende el bienestar de su familia. Entonces, por esto, al abrirse al cambio y decir, bueno, esta es la nueva situación o la llamada nueva realidad, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a que mi familia esté? Entonces, él está abierto a cambiar, ¿sí? Entonces, lo que busca es adaptarse de la mejor manera a las nuevas rutinas. Sabe que ya la rutina de levantarse, de pronto hacer ejercicio, bañarse e irse en su vehículo, en su transporte público, en su trabajo, llegar a la oficina, cambió. Pero es un afortunado porque aún sigue teniendo su trabajo. Entonces dice, la rutina cambia, los espacios donde yo me demoraba bañándome, cambiándome, subiendo, hay que cambiar. Hay que buscar una nueva rutina para adecuamos las oficinas, le adecuamos el puesto de trabajo a la esposa, le adecuamos el lugar de estudio a nuestros hijos y comenzamos a buscar adaptarnos de a poco. Y no significa que por tener buena actitud ya cambiamos y somos perfectos y ya la tenemos súper clara. No. Se trata es que en nuestra actitud está el poder de hacer que las cosas pasen. Todos somos dueños de nuestro propio destino. Así en ocasiones sentamos que no tenemos el control de la situación, sino lo proponemos y sacamos lo mejor de cada situación, estando sobre todo siempre abiertos a cambiar y a mirar con lo que se nos está poniendo al frente qué hacer, nos vamos a ir adaptando de poco a poco. Y esto es lo que nos va a permitir que las cosas salgan bien y mejoren. Y mejoren sobre todo para llegar a tener una nueva realidad. Como les decía, aquí estamos viendo dos ejemplos totalmente radicales. El que todo fue felicidad, entre comillas, y el que fue un caos completo. Y dentro de estos dos extremos nos encontramos muchas familias de Colombia y muchas empresas de Colombia y muchas personas alrededor del mundo. Esto nos pasó a todos. Decir que todos estábamos preparados para esto no es así.
Tiempos atrás hablábamos de que la próxima guerra mundial no será con bombas atómicas, sino con virus. Y nos damos cuenta que en eso estamos. Creíamos que eso iba a ser así como la Segunda y Primera Guerra Mundial, un país contra otro y superviviente. No, estamos en un momento donde un virus nos atacó a todos. Y lo peor es que es un enemigo silencioso, un enemigo que llegó tal vez para quedarse, y aún tenemos que aprender a vivir con él. Y lo estamos viendo, ya este fin de semana se han levantado una serie de restricciones y está en cada quien ver cómo afronta esta nueva realidad o la llamada nueva realidad. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos. Hace 3 meses, 4 meses, el cambio fue quédense en casa, ciérrense, no salgan, eviten el contacto. Ahora nos están diciendo nuevamente, cambien, pueden salir, pero salir no significa descuídense. Tal vez sí, los que aprendimos o los que aprendimos en estos 6 meses a adaptarnos, a prepararnos al cambio, podemos seguir vigentes, ¿sí? Y habrán algunas personas que sigan desestimando el tema y está bien. No está mal, y no quiero decir con esto que está mal que las personas se sientan bien o se sientan mal, ¿sí? Porque tienen una razón. Y con esto no quiero justificar que ponerme bravo, transmitirle a mi familia errores y molestias sea correcto. Pero lo que quiero es que entendamos, y este ejemplo está buscando el contexto para que entendamos por qué es tan difícil cambiar, por qué para algunas personas es más fácil adaptarse y para otras no. ¿Listo? Pero para poder entender esta parte, vamos a ver el siguiente slide. Y es, ¿hay resistencia al cambio? Sí, hay resistencia al cambio. Normalmente nos cuesta pensar en que tengo que cambiar algo que yo ya sé hacer. Entonces, tenemos resistencia al cambio ante el COVID, toda, ante cambios de trabajo, toda. Tenemos resistencia al cambio cuando terminamos una relación, cuando empezamos otra, ¿sí? Cuando tenemos que cambiar una ruta, cuando tenemos que cambiar un hábito, normalmente nos cuesta. Muchos de nosotros hemos empezado con todas las intenciones de decir, vamos a hacer un ejercicio, vamos a cambiar. ¿Y cuántos de ustedes de pronto a principio de año se han puesto esa meta coloquial y famosa a los finales de año, que es este año sí voy a hacer ejercicio, voy a ir al gimnasio? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Normalmente arrancamos con todas las intenciones porque tenemos algo que nos está incentivando al cambio, pero no estamos preparados. Entonces, lo que nos invita a este valor del manifiesto es, estamos preparados, pero hagámoslo de forma iterativa e incremental, que sobre todo es una de las cosas más importantes de la agilidad. Y el ejemplo de la persona que se inscribe al 1 de enero a un gimnasio, paga todo el año, el 2 de enero va con todas sus fuerzas, hace el ejercicio con todas sus fuerzas, pero el 3 ya está reventado de las piernas, de los brazos y cree que eso no es para él y termina yendo 1, 2, 3 veces a la semana para después ir una, otra y por allá en febrero desistir y decir, no, eso el ejercicio no es para mí. Tal vez podría haber planeado de una forma distinta, no trazar un cronograma un año, sino decir, voy a empezar por un cambio pequeño, y tal vez el cambio pequeño no sea ir de una vez al gimnasio, sino empezar a mejorar los hábitos y empezar a salir a caminar 2 veces a la semana, o a trotar, o a hacer un poquito de ejercicio en su casa, para que a poco su cuerpo se vaya adaptando y vaya viendo esos resultados favorables, porque las pequeñas victorias son las que nos permiten crecer. ¿Sí? Porque cuando nos ponemos una meta tan larga, no se trata de no ponerla, pero queremos que solo vamos a tener el beneficio de haber ganado cuando lleguemos a ese objetivo, vamos a tener serios problemas, porque si en el camino se nos presentan cosas que nos hacen sentir que no vamos por el camino correcto, vamos a desistir. Entonces, lo que nos dice la agilidad y este fabuloso valores, empecemos a planear para estar planeando diariamente, diariamente. Pequeñas victorias hacen de una gran ganancia, ¿listo? Pero, ¿qué pasa y por qué nos resistimos a cambiar? Porque a veces decimos, así tiene que ser y ya. Entonces, como coach ágil, queremos presentarles esto. Entonces, en el tema de coaching y en el tema de coaching de equipos, particularmente como coach ágil, tenemos que hablar de esto que tenemos acá. ¿Y qué es esto? Hablamos de los 7 niveles neurológicos del ser humano, ¿sí? Para no ponernos aquí en todo el proceso, vamos a hablarlo de una forma muy sencilla. Y es para explicarlos, normalmente usaremos este iceberg. Como lo ven, está el iceberg tiene dos capas, la capa que está expuesta y la capa que está debajo de la superficie, que es la que no se ve. Y ya sabemos qué pasa con las capas que no se ven, o lo saben muy bien los que hemos visto Titanic y todo lo que tiene que ver con estos icebergs, ¿no? Entonces, para explicarla, lo que vamos a ver es que lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí son dos cosas. Primera cosa, el nivel consciente, que es ese estado donde realmente es lo que se ve de los seres humanos, corresponde al 7%.
¿sí? Y la parte sumergida del iceberg corresponde alrededor del 93% restante. Como lo podemos ver, lo que se ve es muy poquito respecto a lo que no se ve. Pero entonces vamos a ver la parte más alta del iceberg. Entonces en la parte inicial vemos el entorno, ¿no? Entonces, ¿pero qué es esto del entorno? El entorno es la parte más alta del iceberg y se encuentra o corresponde al ambiente en que nos rodea, las influencias que tenemos. Es decir, en este momento nuestro entorno es, cada uno de ustedes está en sus casas, en sus oficinas, en el lugar donde se encuentran es el entorno que lo rodea. En este momento, mi entorno es nuestra oficina y esta sesión que tenemos abierta, ¿sí? Yo estoy actuando de una forma y mi entorno es esta sesión en Ágiles Colombia 2020. Pero si en ese momento cambiáramos el contexto y dijéramos, ustedes prendan su cámara y su audio y veámonos todos, su entorno cambiaría, porque ya no sería solamente la parte donde están sentados escuchando lo que estamos diciendo o recibiendo lo que estamos diciendo, sino ya empezarían a interactuar con nosotros y el simple hecho de cambiar una posición para enfrentarnos a otro cambia el entorno. ¿Pero qué es este entorno? El entorno es esa parte. Pero el entorno sin el segundo nivel que vemos aquí, que es las conductas y los comportamientos, no actúa por sí solo. El segundo nivel es precisamente donde nos encontramos y cómo actuamos. Entonces, las conductas y los comportamientos es como hablamos o cómo hablan nuestras reacciones y cómo tenemos nuestras acciones. ¿Sí? Normalmente aquí se encuentran las preguntas o las respuestas de cómo se hacen las cosas, cómo te comportas, con las mismas influencias del entorno. Es decir, entorno número uno, estoy en mi casa, estoy escuchando a Jorge Ramírez de Quantum IT haciendo una charla de los temas del día de Ágiles Colombia. Estoy cómodo, estoy hablando, estoy dispuesto. Actúo de una forma, puedo estar recostado, puedo estar bien, puedo estar atento, puedo estar mirando allá y escuchando, pero en el momento que cambiáramos la conducta y dijéramos, no, prendamos todos cámaras y audios y empecemos a hablar entre todos, yo me pondría bien, tal vez si no estoy peinado me pongo una cachucha o me echo agua o me pongo un saco, me lavo la cara, me cambio automáticamente. ¿Por qué? Porque es la conducta que me invita a comportarme de una forma determinada en un entorno determinado. ¿Listo? Entonces, en este momento vemos que esas dos primeras capas es lo que se ve, y es depende de donde esté, es como actúo, dependiendo de la forma como actúo, depende de con las personas que me rodeen. Pero lo más bonito y lo más complejo está debajo del agua, lo que no se ve, lo que no ven los demás de mí. Lo que no ven los demás de mí es lo que me hace cambiar y lo que realmente a veces domina mis decisiones. Entonces, bajo el nivel del agua está el nivel de capacidades. Y este nivel es el nivel de la percepción y es realmente cómo percibimos en nuestros comportamientos y los demás en el entorno en concreto en que nos encontremos. Entonces, normalmente aquí aparece una palabra que se llama responder a los mapas mentales internos que tenemos. ¿Por qué? Siguiendo con el ejemplo de la cámara y demás, normalmente puede ser que yo en mis reuniones sea el que esté acostumbrado a salir siempre con la cámara prendida, con el audio prendido, porque yo quiero llevar y mi zona y mi mapa mental me dice, esa es la forma como tú puedes actuar, es la forma como tú debes actuar ante la sociedad. Entonces yo sé que yo soy la persona que me muestro bien, siempre estoy arregladito, tengo mi fondo completamente adecuado. ¿Para qué? Para llegar a un punto de decir, ok, perfecto, yo estoy preparado y transmitir esa visión a las personas que me rodean de que soy una persona segura y conmigo se puede contar. Pero eso no necesariamente quiere decir que yo domine esas habilidades. Muchas veces eso está sujeto a temas de, de cosas, de mapas mentales que ya tengo yo por mí hechos y me invitan a hacer ese proceso de comportamiento. Si nos devolvemos un poquito, también teníamos el que normalmente en una oficina tenemos el que es el chistoso, tenemos el que es amargado, tenemos el que es muy serio, tenemos el que es muy colaborativo, y todas son las formas como las personas se han llevado y han crecido y tienen esos mapas mentales de construcción para reaccionar ante la situación. Y esas son las capacidades que me permiten llegar allí. Siguiendo, si seguimos bajando, entre más bajamos, más oscuro es menos luz hay y más encontramos y más vemos la esencia del ser humano y por qué llega allí. Entonces encontramos creencias y valores. La siguiente parte del iceberg es creencias y valores. Y este nivel es realmente donde está el por qué. Es el nivel de la motivación, el por qué hacemos las cosas, qué es lo que me mueve, qué son esas creencias que yo tengo. ¿Sí? Que esas son esas cosas que guían nuestros comportamientos. Normalmente
creemos pensar que nosotros en la parte del entorno y las conductas es porque yo soy así y yo actúo así. Pero si nos entramos a ver en el tema de coaching es algo muy chévere porque empezamos a entender cómo cosas que no vemos cambian el comportamiento de lo que sí vemos. Entonces empezamos a pensar, venga, ¿y por qué esta persona le cuesta tanto cambiar? ¿Por qué ese papá, volvamos al principio, por qué ese papá fue tan reacio a decir, no puedo cambiar y me dañaron y la culpa es de usted, la culpa es del gobierno, la culpa es de todo, la culpa es de absolutamente todo? Muchos buscamos excusas, pero no es porque quieran, sino porque tiene desde sus raíces creencias. Tal vez en su infancia, sus padres, sus familiares, su colegio, lo formaron así. Lo formaron que el proceso era difícil, que si algo se presentaba era porque querían dominarnos. Y aquí vemos creencias de pobreza, creencias de religión, creencias de muchas cosas. Hay mucha gente que dice, yo no puedo salir adelante porque eso es para los ricos. ¿Sí? O esto no es para mí, esto es para la gente que tiene buenas oportunidades. Pero es porque desde abajo en sus creencias siempre pensamos que eso no es para mí, eso no es para mí. Entonces, cuando hablamos de coaching, lo más importante es empezar a ir a esas profundidades del mar, a comenzar a mirar cómo hacemos para cambiar esas creencias, para que las personas empiecen a empoderar de los temas y a generar cambios que lleguen a afectar el proceso de transformación y sus capacidades. ¿Sí? Entonces no se trata de ponernos aquí a decir, no, es que yo no tengo que entender porque él es machista, de por sí él es machista y es así, entonces entendámoslo. No, es entender por qué es machista, qué lo hace machista. Y una vez yo entienda qué es lo que lo hace ser así, puedo empezar a buscar como coach, perdón, poder buscar herramientas para ayudar a mi coaching a cambiar, a mejorar, a ser cada día mejor persona. Pero si yo no me pongo en la labor de identificar qué es lo que pasa por esa persona, no voy a poder cambiar simplemente con un consejo. Yo tengo que ir un poquito más allá. ¿Listo? Entonces, entre más abajo, más útil y abstracto es el tema, perdón. Entonces, después vamos a ir al tema de la identidad. Ya nos quedan dos niveles y son los niveles más profundos. Entonces, el siguiente nivel es la identidad y realmente aquí se responden las preguntas que corresponden a la misión de vida. Ahí es donde yo ya muy adentro me pregunto es, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué papel represento en la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Sí? Y tal vez muchos de nosotros nunca nos hemos hecho esa pregunta o nos las habremos hecho, pero no hemos encontrado todavía esa respuesta. Y es la labor del coach y el coach ágil buscar esa forma, encontrar esos puntos de vida que motivan a las personas para que empiece a haber una transformación superlativa hacia arriba, ¿listo? Y por último, vemos el último nivel, y el nivel es el nivel más hondo, el más oscuro, allá en las profundidades del mar, y es el de la trascendencia. Y ese nivel es el que representa nuestra conexión con un sistema mayor. Es decir, con el nivel social, con el país donde vivimos, con la humanidad, con el conjunto. Es más de tipo espiritual y religioso. Es donde yo respondo la pregunta es, ya yo sé quién soy yo, pero ¿para qué estoy aquí? ¿Qué voy a aportar? ¿Qué voy a aportar el día que yo me muera, el día que ya no esté más en esta dimensión? ¿Qué beneficio le dejé a los demás? ¿Qué dejé en esta tierra? ¿Qué dejé en este mundo? Y cuando comenzamos a identificar ese nivel de la trascendencia, empezamos a preguntarnos si lo que estamos haciendo es lo que nos llena, si lo que estamos haciendo es lo que nos motiva. Y empezamos a hacer cambios radicales para ser cada día muy alineados a ese proyecto de vida. Y en el transcurso de los años esto no es sencillo, no es sencillo, esto no es una fórmula mágica que vemos este iceberg, perdón, y ya sabemos hacia qué camino coger. ¿Sí? La importancia de esta teoría a niveles neurológicos es que, por un lado, es saber qué es lo que quiere nuestro cliente cuando nos piden y cómo enfrentar ese cambio, ¿listo? Entonces, ya un poquito de esta teoría nos lleva a cómo respondimos en cuanto al cambio, ¿sí? Y nosotros nos presentamos como compañía de la misma forma. Nuestro problema y nuestra situación ante la pandemia es exactamente la misma. Nos posicionamos nuevamente el 25 de marzo del 2020. Se declaró el inicio de la pandemia en Colombia y Quantum tenía un plan trazado de nuestro negocio. Nosotros nos dedicamos a hacer procesos de transformación ágil y hacer procesos de capacitación. Nuestro nicho de negocio es acumular personas, que las personas lleguen a un espacio cerrado, establecer una sesión de 6, 8, 10 horas o 2, 3, 4 días, ir a oficinas, ir a hacer todo este proceso de capacitación persona a persona. Y salió el decreto y nos cambió todo. Y al cambiarnos todo, simplemente
tuvimos susto, claro, tuvimos susto porque empezamos a ver, oiga, tenemos un plan como compañía, una compañía relativamente nueva, ya más o menos, llevamos más o menos un año en el mercado y decir, wow, estamos un año en el mercado haciendo temas de transformación, estamos creciendo y nos cambian las reglas del juego, grave, pero no pasa nada. En este punto podemos decir, y hoy estamos aquí en Ágiles Colombia para presentarles nuestra evolución. ¿Y cuál fue nuestra evolución? La que ven en nuestros dibujos. Lo primero que llegamos el 25 y apareció el COVID, ¿no es cierto? Apareció aquí el señor COVID. Tenemos aquí el COVID. Pero cuando apareció el COVID, ¿qué hicimos? Pues evaluar, nos pusimos a pensar, que miramos al horizonte y dijimos, bueno, ¿cómo evolucionamos y cómo hacemos? Cada uno pensó las mejores estrategias y caminos. Y en ese momento teníamos talleres programados con personas ya de forma presencial y teníamos que cambiar. Teníamos dos caminos. O nos poníamos reacios al cambio o aplicábamos este valor tan importante, responder al cambio. ¿Y qué hicimos? Como los firmantes del manifiesto, vinimos aquí, hicimos todo el proceso, nos reunimos en equipo, buscamos las mejores ideas, hablamos porque la creación en comunidad es importante. No se vale decir que solo una persona crea, siempre necesitamos de la comunidad. Creamos y a partir de esa reunión hicimos un cambio radical y vinimos aquí y nos colaboramos, nos dimos la mano, empezamos a trabajar de la mano. Cada miembro de Quantum empezó a hacer todos sus procesos de transformación de una forma clara. ¿Para qué? Para lograr cambiar nuestro ADN, para hacer un cambio radical en nuestro ADN y ver las oportunidades de mejora en los problemas que nos presentaban. De identificar todas esas oportunidades de mejora que llegamos a un proceso de transformación, de evolución. ¿Listo? Evolucionamos en un par de meses, como lo ven en nuestro dibujo, parecíamos arcaicos y llegamos a un modelo diferente. Y no significa que lo que hacíamos estaba mal, simplemente si nos devolvemos decimos, wow, pudimos evolucionar. Y eso nos tiene hoy aquí, nuevamente sonriendo y dispuestos a hacer cada vez mejores cosas y ser unos innovadores en los temas de capacitación y particularmente en temas de Scrum, en temas de Kanban, en todo este tema de marcos de trabajo ágiles, poder entregar a las personas que confían en Quantum nuevas herramientas. Y para esto les vamos a mostrar un pequeño video de algo que evolucionó de una forma tan chévere que hoy podemos decir que nos sentimos muy orgullosos de tenerlo patentado y ser tal vez los primeros en Colombia a tenerlo patentado en tener esto. ¿Y qué es esto que tenemos aquí? Les quiero presentar este video y ya les cuento. Es una nueva forma de aprender Scrum y aprender jugando. Dame un segundo. ¿Te escucho? ¿Y por qué les presentamos este video? Nuestro taller y nuestro mensaje a la hora de dictar talleres es el de Scrum particularmente, es Scrum aprende jugando, ¿sí? Cuando hablamos de Scrum aprende jugando, hablamos de una nueva forma de aprender. Antes de empezar la pandemia, nosotros hacíamos juegos, hacíamos dinámicas, pero cuando se nos presentó este problema decíamos, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar el riesgo? ¿Cómo vamos a enfrentar esta nueva situación? Empezamos haciendo juegos, empezamos hacer dinámicas, hemos probado diferentes caminos, probamos caminos donde hacíamos sesiones de 2 horas pensando en las personas que de pronto fueran muy largas, la conexión y demás. Pensamos cambiar la ubicación, listo, después pasamos a 3 horas, después pasamos a 4, hacíamos un juego, hacíamos el otro. ¿Y qué fue lo que nos permitió hacer esto y por qué este valor está tan presente en Quantum? Porque fuimos cambiando a medida que fuimos planeando. A hoy ese videojuego que les presentamos, como le digo, es una patente de Quantum y es todos los miembros y las personas que confían en Quantum aprenden. Aparte de todos los juegos, tienen su propio videojuego para aprender de una forma distinta. Y el mensaje para cerrar que quiero que se lleven es, lo más importante no es estar preparado para qué viene en el futuro. Lo más importante es empezar a prepararnos día a día para construir nuestro propio futuro. ¿Sí? Desde Quantum lo hemos hecho, desde Quantum hemos logrado
resultados impresionantes con nuevas formas de hacer las cosas, con nuevas capacidades, pero la base de todo ha estado en retarnos, en ser cada día más ágiles. Listo. Entonces, para esto vamos a abrir un espacio, no sé si tengan dudas, si tengan preguntas, si tengan inquietudes adicionales, para que empecemos a hablarlas. Quisiera que, no sé, Natalia, si tenemos alguna pregunta, alguna cosa que queramos hablar, o cómo les pareció, qué Vale. podemos hablar. Jorge, muchísimas gracias. Excelente la presentación. Nos toca a todos con la realidad de la pandemia que estamos viviendo. Todas las empresas nos hemos transformado, hemos tenido que cambiar, digamos, con la rutina que llevábamos en los hogares, a nivel laboral, con nuestros hijos. Entonces, sí, sí nos ha tocado a todos. Te agradezco muchísimo por la charla. Pues comentarios hasta ahora no tenemos, pero estuvo perfecta. Muchísimas gracias. De verdad. Listo, no. A ustedes muchas gracias. Realmente, como te decía y Natalia, esto es un espacio. Ágiles Colombia se transformó también. Vemos que estamos haciendo sesiones virtuales, llevamos 4 fines de semana conectados completamente, aprendiendo de diferentes personas. Nos ha permitido conocer muchas cosas más que las que podríamos haber conocido si lo hubiéramos hecho de forma presencial. Porque normalmente cuando lo hacemos presencial, yo voy a una charla, voy a otra, vengo aquí y ya. Acá tenemos una ganancia muy chévere y es tenemos un punto de partida, ¿no? Tenemos un punto para decir, yo puedo entrar a una charla y después veo la otra, veo la otra, veo la otra, y eso nos lleva a una evolución muy chévere. Entonces, para Exacto. nosotros, Tenemos una pregunta que dice, ¿dónde puedo ver el juego? ok, ¿Dónde? listo. Nuestro juego es un material específico para las personas que toman nuestros talleres, es parte de nuestra forma de capacitar. ¿Dónde lo podemos ver? Nos pueden encontrar en www.quantumity.com.co, en nuestras redes sociales que ya han salido en el transcurso de la transmisión. Todas las personas que toman nuestro taller tienen acceso al juego y lo van a tener para siempre. Nosotros tenemos una comunidad en Quantum que les permite a todas las personas hacer esto. Antes de terminar, quiero dar las gracias a todo el equipo de Quantum, a Karen, a Mariano, a Fabián, ya que hoy yo tengo el gusto de estar aquí hablándoles a ustedes de estos temas, pero nada de esto es posible si no tuviéramos un excelente equipo de trabajo. Entonces, en Quantum tenemos un equipo de trabajo fabuloso que hace las cosas posibles. Muchas gracias a todo el equipo, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, yo creo que ya damos por finalizado, ya nos quedan 2 minuticos. Ahí están las redes sociales, igual en el chat, ya las pasé también para que solamente copien el link y allá lo pueden abrir. Listo. Muchísimas gracias. Espero verlos por el lado de Quantum. Ágiles Colombia, muchas gracias por la oportunidad. Ha sido un espacio enriquecedor. Esperamos tener más espacios como estos, que tengan un muy buen fin de semana y que sigan evolucionando y asumiendo todos los retos que se nos vienen a futuro de una forma increíble. Recuerden que ser ágiles sirve si lo hacemos parte de nuestro ADN. Muchísimas gracias, Jorge. Chao, Muchísimas. chao, que estén muy bien. Chao, gracias.